¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Tiempo de Análisis, el Tiempo de Analízale aquí en la 8. Hoy con contenido de deportes vamos a hablar del punto de inflexión que vive el fútbol femenino. Ha sido la gran noticia de las últimas semanas, el título mundial de la selección española, pero también toda la polémica con Rubiales y todo lo que ha ocurrido después. También esa reivindicación de los futbolistas profesionales que se equiparen o al menos disminuya la brecha en los sueldos respecto al fútbol masculino. Van a estar con nosotros, por ejemplo, las pioneras del fútbol femenino aquí en León. Pero como anticipo, tenemos unos datos que son curiosos y que reflejan claramente cómo ha ido multiplicándose el número de jugadoras. Ahora mismo en Castilla y León hay más de 3.000 licencias, de ellas 365 corresponden a León y a la zona del Bierzo otras 212. Son los datos más importantes de Castilla y León. Dentro de la comunidad, la provincia acapara esas fichas, pero es que hace 10 años solamente había 130 jugadoras con ficha federativa en nuestra provincia. Prácticamente se ha triplicado el número de futbolistas. También los equipos han crecido de forma exponencial. Ahora hay cerca de 50 escuadras femeninas, cuando hace una década eran apenas 19. De todo ello, de este crecimiento, de lo bueno y de lo malo y de lo que hay que pensar de cara a la mejora en el futuro, vamos a hablar aquí en el Tiempo de Analízale, dedicado hoy al fútbol femenino. Tiempo de análisis, tiempo de debate, hoy en Parcela Deportiva, con uno de los aspectos que más ha llamado la atención en los últimos meses, no solamente porque la selección española femenina haya logrado ganar el Mundial, también ha habido polémicas alrededor, pero está claro que el fútbol femenino cada vez pega más fuerte, hay un punto de inflexión, los clubes más importantes de España apuestan por tener un equipo femenino y también aquí en León tenemos al Olímpico, tenemos a la Cultural, tenemos al Ejido y esta temporada se estrena la Virgen del Camino. Sin duda las cosas han cambiado a mejor, aunque todavía hay mucho por lo que luchar. De hecho, hay en ciernes una posible huelga porque todavía entre lo que cobra un futbolista y lo que cobra una futbolista hay demasiada brecha, demasiada diferencia. ¿Se ha mejorado? Sí, pero todavía hay mucho camino que recorrer. Pero es bueno también abrir una perspectiva en el tiempo y ver cómo han mejorado las cosas. Nada mejor para hacerlo que contar pues, con dos de las pioneras del fútbol en nuestra provincia. Aurora, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Presen Alonso, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Fíjate, comentábamos un poco en tono de broma, tenemos una fotografía de Fernando Rubio, un entusiasta dentro del mundo de la comunicación que estuvo en activo y ahora desde Tenerife pues publica en las redes sociales y es una imagen sin duda curiosa porque en los años 70 vemos esta instantánea en el viejo Amilibia, en la Puentecilla, un campo de fútbol lleno para ver un torneo femenino. No sé si fueron las pioneras, porque enseguida hablaremos de ello, también hubo un equipo en Santa María del Páramo, pero bueno, es importante, Presen, empiezo por ti, cuando ahora las chicas ven todo lo que mueve el fútbol femenino, ver que lo tenían muy difícil aquellas que empezasteis. Pues vamos a ver, sí, que lo tenían difícil, siguen teniéndolo difícil, un poco menos, pero también lo siguen teniendo difícil. Pero da la casualidad que aquel grupito que nosotros hicimos, el primero que debió de haber en Castilla y León, nunca tiró la toalla, siempre tuvo la ilusión del balón, la ilusión del deporte y nunca, jamás en la vida tiraron la toalla de seguir jugando al deporte que les gustaba. Entonces, claro, había que ayudarlas y en eso estábamos. ¿Qué fue lo más difícil de aquellos comienzos, Aurora? Bueno, incluso vosotras llegasteis también a la máxima categoría, primero Puente Castro, luego León Fútbol Femenino, ahora el Olímpico de León, pero en aquellos primeros momentos incluso había como falta de, no sé si de conciencia, de comprensión social, ¿no? Parece que la niña que quería jugar al fútbol era la que era más masculina, la que no optaba por otros deportes más de niñas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, tuvimos que luchar mucho contra la gente. Yo siempre les dije que las mujeres tenían los mismos músculos que los hombres, que entonces que fuesen a ver fútbol, que si querían ver otras cosas que fuesen a la playa. Y costó trabajo.
Me acuerdo un entrenador del mundo del baloncesto, Miguel Ángel Estrada, que estuvo en el femenino y en el masculino, me decía, mira, nada más tienes que coger un día una gotita de sudor de un chico y de una chica y lo analizas en el microscopio, son exactamente iguales. Total. Lo mismo. Total. ¿Qué fue lo más complicado? Me decías, por ejemplo, Presen, en vuestro caso, ahora la Cultural ha tomado el testigo de trabajo, pero el antiguo Huracán, me decías que incluso teníais que competir, no sé si eran Asturias, porque no había equipos todavía aquí en Castilla y León. No había equipos y entonces tanto Aurora como yo queríamos jugar, queríamos federar los equipos, que esa fue otra para federarlos, hasta que lo conseguimos con Mario Luis Morán, en aquel entonces presidente de la Federación de Valladolid. Que tiene el nombre de los campos. Que tiene el nombre de los campos, y gracias a ese señor conseguimos federarnos. Tras muchos papeleos, muchas historias, muchos viajes, se federó, pero claro, el problema era que ¿con quién competíamos? Desde luego con masculino no nos dejaban, imposible. Femenino no había, entonces nos dimos cuenta que en Asturias había. Entonces nos pusimos en contacto con Asturias, con Federación, también lo intentamos, bastantes veces pasamos el puerto y al final conseguimos hacer la Liga Astur-Leonesa, la cual duró 4 años. Y estupendamente. A raíz de ahí, y en esos 4 años, ya se fueron formando equipos en Castilla y León, y ya conseguimos, cuando teníamos un grupo para poder competir Castilla y León, dejamos Asturias. Pero fue una etapa muy bonita, ¿eh? Y en la etapa, por ejemplo, Aurora, porque, bueno, pues ahora hablamos del esfuerzo de clubes como el Olímpico, como la Cultural, pero vosotras llegasteis a tocar el cielo, ¿no? De la máxima categoría, supongo viajes eternos y sin recibir nada a cambio. Te cuento cómo viajábamos. Salíamos de Puente Castro a las 12 de la noche, las jugadoras con su almohada, nos montábamos en el autobús, llegábamos allí, jugábamos y otra vez para casa. Ahora, yo creo que ahora... Y con equipos de la talla de los que estamos viendo sí, ahora Barça, en la máxima categoría. Español, sí, toda esa gente. Ahora, yo pregunto que si ahora a estas jugadoras las dices, coge la almohada y a las 12 de la noche móntate en el bus, te dicen que nanainas. Esa es la diferencia que hay entre antes y ahora. También había quizás más implicación o más capacidad de sacrificio, porque supongo que aquellas chicas tendrían también estudios, algunas a lo mejor ya empezaban a tener familia o tenían trabajo. Sí, pero todos lo sobrellevaban bien, o sea, compartían deporte con funciones de casa, de estudios. De hecho, nosotras cuando viajábamos también en la Nacional, que estuvimos 9 años, se llevaban sus apuntes, sus libros, iban estudiando, y nosotras teníamos la ocasión de que, sí, dormíamos en un hotel, porque, bueno, hacíamos nuestros esfuerzos y, por ejemplo, cuando íbamos a Galicia o al País Vasco o por ahí, pues siempre pernotábamos. Pero ella sin dejar nunca ni abandonar sus estudios, por ejemplo, y era las ganas que tenían de jugar, de formar equipo y de salir adelante. Y a la hora, por ejemplo, de entrenar, de preparar los partidos, porque siempre es polémico el reparto de instalaciones en una ciudad como León, en aquel momento no lo teníais tampoco fácil. ¿Cómo hacíais para entrenar? No tuve ningún problema. Siempre en Palomera, el campo por categoría. Las chicas estaban en la máxima categoría y siempre, primero nosotros, escogíamos los horarios que eran mejor para nosotros y sin ningún problema, jamás. Jamás he compartido siempre campo con los chicos y nunca hemos tenido ningún problema. ¿Cómo era también un poco el apoyo que teníais a nivel de instituciones? Porque, por ejemplo, hablamos de desplazamientos largos, dormir fuera en alguna ocasión, todo eran patrocinadores. ¿Cómo era cuando llamabas a la puerta y decías, no, si nos gustaría contar con una pequeña ayuda, con un sponsor para un equipo de chicas? Bueno, pues te voy a contar una anécdota muy simpática. Yo, lógicamente, llamaba a todas las puertas. Algunas me abrieron. Llamé a una y dije, mire, vengo a ver si somos de fútbol, a ver si ustedes nos dan un sponsor para mi club.
Un momento. Entró, se lo dijo al gerente de la empresa. Sí, que pasen, que pasen. Pasamos, nos sentamos y dice, ¿qué club es? Dije, pues mire, es el Trabajo Femenino. No, perdone, ha habido un malentendido. Creí que era fútbol, pero fútbol. Como que esto era otra cosa. Fútbol, pero fútbol. Pero fútbol. Dije yo, bueno, pues mire, esto es fútbol, pero femenino. Y muchas gracias por atendernos, adiós. Esa fue una anécdota que fue la única que me pasó. El resto, pues yo no estoy de queja, todos los sponsors que hemos tenido, todos y cada uno de los que nos han ayudado, lo han hecho con mucha delicadeza hacia las chicas. Y siempre, pero siempre nos ayudaron los menos pudientes. Los más pudientes no. Pero los menos había que sumar entre muchos, ¿no? Los menos pudientes, como comerciantes, como pequeñas empresas, como socios, siempre nos ayudaron, siempre que se lo pedimos. Entonces, había que bregárselo, había que sacar publicidad para el campo, había que sacar de todo. Nosotras trabajábamos muchísimo, pero siempre lo conseguíamos. No sé si tenéis contacto con aquella generación, con lo que fue, ¿no?, de aquellas primeras futbolistas. Yo sí, yo tengo contacto con todas. Y habláis un poco de Muchas lo que veces. ahora vamos a enlazar un poco con lo que ha evolucionado el fútbol femenino. Sí, claro. El otro día una me decía, jo, Auro, qué lástima no estar en esta época, porque yo seguro que estaba en la selección. Dije, jo, la más apropiada para decírmelo, la más vaga, muy buena pero muy vaga. Y echan mucho en falta estar ahora. Una cosa, antes de hablar de lo que ha supuesto este éxito, tú, por ejemplo, en el Olímpico, Aurora, a la hora de llenar las diferentes categorías, este año, por ejemplo, salís con 2 equipos senior en las 2 categorías autonómicas, pero ¿se nota esa mejoría, por ejemplo, a la hora de encontrar niñas que puedan estar federadas en todos los equipos? De momento hasta infantiles, hay que recordar que los equipos pueden ser mixtos, pero incluso vamos a poder llegar a un día en el que haya ligas femeninas desde las más pequeñitas. Yo creo que sí, esto está avanzando muy rápido. En el Olímpico sí que hay muchísimas jugadoras, están repartidas entre alevines y ya tienen también un equipo infantil que son buenísimas, que van a ser las que ocupen las plazas de las otras y no hay ningún problema, Cada vez hay más niñas. Viendo la imagen o recordando la imagen de cuando España gana el Mundial, ¿cómo lo viviste tú a nivel personal, Presen? Fue algo emocionante, luego lo hablaremos también con Morgan, jugadora de la Cultural, con Celsa, que fue internacional. ¿Cómo lo viviste tú personalmente? Fue muy emocionante, fue un partido intenso, como todo el mundo sabe. Nunca bajaron la guardia, fueron unas jabatas y unas guerreras. Yo me ilusioné muchísimo porque pensé que la vida no me daba para ver lo que vi. Entonces, estoy contentísima de haber llegado a esa cima, que es la cima del fútbol. Contentísima. Luego estoy desilusionadísima porque esto es más de lo de siempre. Creí que habíamos cambiado todo. Resulta de que simplemente han cambiado las jugadoras, que son más guerreras, más jabatas, más luchadoras y que ganan títulos. Pero los que no han cambiado han sido los de siempre, los dirigentes, los máximos dirigentes. Y para coger ese puesto de máximo dirigente hay que tener muchas virtudes que hasta hoy ninguno me ha demostrado que las tiene, y a la vista está. Antes de hablar de lo negativo, Aurora, tú en esa celebración, en ese triunfo ante Inglaterra, también te pudiste sentir reflejada cuando se hablaba de que esto es la consecuencia de un trabajo de hace años, ¿no? Sí, yo me sentí muy orgullosa de que quedasen campeonas, porque además de eso van a arrastrar a muchísimas niñas para que quieran jugar a fútbol. Ha sido algo, pero majestuoso, que queden ellas campeonas, porque al fútbol femenino le han pegado un empujón terrible. La pena, Presen, es lo que tú apuntabas, ¿no? Que al final se ha hablado más del beso de Rubiales con Jenny, de toda la denuncia, de todo lo que se ha desatado después, de la salida del seleccionador.
Sí. No sé si veis positivo que ahora sea una chica, también la seleccionadora, en la que a lo mejor pueda entenderse mejor con las jugadoras. Vamos a ver, yo no soy quien para juzgar si es más positiva o menos positiva. Lo que sí te digo es que estoy contentísima con que sea una mujer. Porque bueno, todavía seguimos siendo mucho macho ibérico por el mundo. Entonces, estoy muy contentísima, ¿eh? Y en vestuarios siempre tenía que haber alguna mujer al mando, en vestuarios, que es donde se cuece ahí el cocido, y tratarlas como deportistas simplemente, ya vamos a apartar el sexo. Lo que está claro quizás, bueno, sin entrar en detalles, porque al final yo creo que cuanto menos se hable de esta polémica, creo que es mejor, ya tendrá que actuar la justicia o quien tenga las competencias, pero lo que está claro, vosotras que lo vivís desde dentro, es que esto quizás se podía venir porque en el momento en el que 15 jugadoras deciden no estar en la selección, dices, algo pasa ahí, hay un trato que no es positivo. Si es que nunca las hicieron caso, y ellas no querían nada, vamos, ni jugar ni nada, ellas lo que querían era un trato equivalente al fútbol masculino. Dicen que tienen 4 preparadores físicos, el masculino, ellas 1, tienen 2 nutricionistas, ellas no sé si lo tendrán, ellas era lo único que querían. Entonces no lo entiendo. Y luego, claro, cuando tienes a un señor que las entrena y va cortando cabezas a todo el que le puede hacer sombra... A quien le lleve la contraria, ¿no? Patético. A mí me pareció bochornoso que echasen a Toña Is cuando quedó campeona con las selecciones inferiores. El único problema que tuvo fue que aspiraba a jugar, a entrenar algún día a la absoluta. Se la cargaron. Me gustaría que hablase. Pedro López, campeón del mundo, se lo cargaron, seleccionador ahora en México. Entonces, a mí la gente de arriba me está demostrando que no tiene categoría, que son gente que no debería estar ahí, porque si a todo lo bueno te lo vas cargando, estás destruyendo todo el fútbol femenino que puedes crear ahí. Y luego el que nombren a una mujer, a mí me es indiferente, que sea una mujer, que sea un hombre. Pero que haya respeto. La han nombrado ahora una mujer por el problema este que hubo. Que siempre que nombren, siempre a lo mejor, a lo mejor para el fútbol femenino. Porque el famoso momento de la celebración, lo que ocurrió con Rubiales y con Jenny, al final dices, bueno, puedes justificar un momento de euforia, ¿no? Una tontería la puede hacer cualquiera, ¿no? Totalmente. Pero si lo piensas fríamente, ¿puede haber esa prepotencia del hombre hacia la mujer o no? No. Hizo muchas tonterías, para nada, ¿eh? No solo eso. Primero, antes del beso hubo otro gesto, que ya por el gesto que tuvo ese señor, que todo el mundo lo sabe, simplemente por ese gesto ya tenía que haber puesto la dimisión. Porque no se le puede... No es un dirigente que representa al fútbol español. No, para nada. Es una persona que a mí no me dice nada en absoluto. Ahora me dice algo cuando está fuera de la institución. Quizás con todo este debate que ahora se está generando, es lo que comentaba un poco Presen, ¿no? Dentro de ese avance, de las mejoras del fútbol femenino, también tienen que ponerse en las pilas los dirigentes, también tiene que haber mejores dirigentes alrededor del fútbol femenino. Totalmente. Yo es que, bueno, Rubiales ya es una persona patética, porque lo que hizo es vergonzoso. A mí lo del beso te puede molestar, pero me molestó mucho más el gesto que hizo en el palco, el coger a una niña como un saco de patatas, infinidad de cosas, vamos, que no, es vergonzoso lo que ha hecho ese señor. Bueno, y a mí me llama la atención, eso ya es opinión personal, que al final Jenny haya pasado de víctima a culpable para algunos grupos de opinión, ¿no? Cuando al final, a ver qué haces, ¿no? Si viene tu jefe y te intenta dar un beso... Dice la gente, bueno, ¿por qué no se apartó? Pero ojo, que es que... Pero vamos a ver, si una persona está comiendo el tarro en el viaje para que hable a favor de él o su familia... Sí. Él es consciente del patinazo, está claro. Él es culpable, eres culpable. ¿Ahora qué buscas? ¿Vídeos? ¿Hackear el teléfono a Jenny Hermoso y buscar pruebas? No, hombre, vete. Lo que tienes que hacer es vete, si no has dado la talla. Pero que viene arrastrando una cantidad de cosas, pero el problema son los directivos, todo. Es que suben al poder y ya hacen de todo. Ven, tú eres mi amigo para acá, tú eres mi amigo para acá. Se juntan de sus amiguitos para que nadie les eche, y eso es vergonzoso.
En un organismo de eso no se puede permitir eso. Bueno, es un cortijo y luego cuando oyes las cifras de lo que gana esta gente, ahondando ahora precisamente en la reivindicación honesta de las futbolistas, de tener unas mejoras salariales, dices, pero vamos a ver, o sea, con estos sueldos y estáis negando el pan a unas chicas que prácticamente ya tienen que vivir y tienen que dedicarse de forma profesional todo el día a que tiene que ser su trabajo también. Totalmente. Por ahí empezamos. Por ahí empieza la madre del cordero. Pues porque cuando tenemos un montón, 3 partes es para mí y una la reparto. Entonces eso es lo que tenía que estar visto y mirado por quien está por encima de ellos, que siempre hay una persona que está por encima. Les han dejado con todo. Eso no puede ser. Se creen que son, como tú decías, los dueños del cortijo. Eso no puede ser. Ya está bien de que al femenino, por ejemplo, en este caso, y lo que nos lleva, que lo tengan machacado de esta manera. Ya está bien porque dimitieron 15 jugadoras. Ya está bien. ¿Tú lo sabes? No. Yo tampoco. El resto... Pero algo hubo. El resto tampoco. Pero nos imaginamos lo que hubo. Entonces, no vamos a culpar a las jugadoras que porque renunciaron pensaron que era... que piensan que... No. Lo que pasa es que somos más honestas y no lo hemos aireado. Pero cuando renunciaron, bien estaba la renuncia. Pero ahí no andó nadie, allí eso se cayó. Bueno, al menos podemos extraer esa conclusión positiva de que ha habido una sensibilidad en los medios de comunicación, en toda la sociedad, y que a lo mejor este tipo de conductas pueden servir, y todo lo que ha ocurrido, para que no se repita. Eso espero, pero es que lo que hay que ponerse es en la piel de las jugadoras. Si ellas no piden nada que sea del otro mundo, quieren equipararse un poco al fútbol femenino. Es que lo que no se puede hacer es que en la española, si a un jugador masculino le dan 1 millón, a esta jugadora la dan 200.000 euros. Tienen que equiparar el fútbol femenino con el masculino. Claro, porque si tú pides calidad al fútbol femenino, esa calidad implica que las jugadoras se dediquen de cuerpo y alma al fútbol y tendrán que poder vivir de ello, ¿no? Claro, mira, en Estados Unidos ya son iguales las mujeres que los hombres, pero es que lo que no entiendo es que la española haga esta discriminación con ellas, porque es la española, las que pagan, que gastan mucho más dinero en tapar cosas raras. Ostras, dáselo a las jugadoras. Pues ojalá que las cosas cambien. De momento nos quedamos, bueno, pues con esa doble sensación, ¿no? La alegría de lo que fue el título mundial, la alegría de lo que ha sido la evolución del fútbol femenino también en nuestra provincia, y ha sido un placer poder escuchar pues a 2 de las pioneras, a Presen y Aurora. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Enseguida vamos a saltar de generación porque vamos a conocer a otra gran exjugadora y otra gran jugadora que ahora está en activo. Seguimos hablando de este punto de inflexión en el fútbol femenino aquí en Analízale a vuelta de pausa. Bueno, seguimos hablando del que parece afortunadamente el punto de inflexión definitivo para bien del fútbol femenino, a pesar de todas las polémicas después del título de la selección española de campeonas del mundo, pero hemos saltado de generación, hemos tenido un primer bloque con 2 de las pioneras, con Aurora y con Presen, y ahora vamos a saltar de generación. Están con nosotros Celsa García, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús. Y Morgan, que juega actualmente en la Cultural Femenina. Morgan, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Celsa, supongo que lo compartimos contigo en la vecilla. Si antes hablábamos con Aurora y Presen de lo que fue el momento de la selección, tú que lo tuviste tan cerquita, aquel europeo que estuviste convocada, supongo que, no sé si ha tocado techo el fútbol femenino con este título, pero tú me consta que lo viviste de forma especial. Sí, yo lo viví de una forma muy especial, muy orgullosa sobre todo. En ese momento yo creo que hasta me sentí allí, cerca de ellas, sabiendo todo lo que la generación, incluso de atrás del reportaje, las fotos que poníais de los años 70, que ya había fútbol femenino,
es que no te daba, no sabías ya, era el decir, ya hemos tocado el cielo, sobre todo además con un juego muy rápido, mucho toque, superando las adversidades, sí, como cuando se falla el penalti. Eso es, que se falló un penalti y bueno, que Inglaterra no era coja, que estaba ahí apretando hasta el final, pero yo sabía que se iban a lograr muchas cosas y este Mundial era una de ellas. Era un poco lo que tú has dicho ahora, ¿no? Es el triunfo de estas futbolistas que han sido protagonistas en directo en el césped en Australia, pero es el triunfo de muchas futbolistas de muchas décadas. De muchísimas. Yo creo que tanto compañeras como de otros equipos de toda España ha tenido que ser para ellas todo lo que... Yo nunca he dicho que sufríamos, yo no sufría. Por ejemplo, lo que decía Aurora de viajar por la noche, no sufrías porque toda esa emoción era el llegar allí, pues por ejemplo, y jugar al lado del Nou Camp. Y era, vamos, no pedías más en ese momento. Yo no lo hago como sufrir, sino el trabajo que costó para decir esto es fútbol femenino, nada más. Yo incluso iría más lejos, diría, es fútbol. Es fútbol. Fútbol, porque lo quieren decir femenino, pero bueno, en realidad es fútbol. Yo lo que siempre hago es diferenciar lo que es jugar al balón del fútbol. Eso de jugar al balón y al fútbol, que es lo que se ha perdido ahora. Lo están hablando, escuchaba ayer a Clemente y no sé, el jugar en la calle, el jugar a fútbol. Sí, eso se está perdiendo. Primero, mejor, que es mucho lo que recuerda el jugador del Barça, el Yamal, que él juega al fútbol y después, o jogo bonito, como decían los brasileños. Es importante, Morgan, disfrutar, ¿no? Sí. Supongo que para las futbolistas profesionales, lo que decíamos antes, es su trabajo, pero esto hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Desde luego, y más si no eres profesional como tal, de jugar en categorías más inferiores y tal, que al final es solo un hobby. ¿Te acuerdas cómo lo viviste el partido de la selección? Pues tenía sentimientos contrapuestos, la verdad, pero me pareció muy guay lo que hicieron y creo que jugaron muy bien y batieron todo lo que podían haber batido. Se puede, aunque sea durante unos segundos, soñar Sí, y desde pensar, luego. bueno, por ejemplo, en el caso tú que eres portera, pues cuando hay algún movimiento, alguna reacción, alguna decisión que tiene que tomar la portera, que Sí. por cierto estuvo muy bien. Sí, desde luego que sí, salvó todo lo que tenía que salvar y desde luego que, vamos, estuvo impecable. ¿Tú crees, Morgan, que esto que ha sucedido con la selección puede ayudar a que mejoren las cosas para el fútbol femenino? Por ejemplo, en el caso vuestro, pues ya ha sido un paso el que, bueno, pues estamos acostumbrados ya a ver que el Barça tiene equipo femenino, el Atleti, el Rayo, el Levante, el Valencia, que también la Cultural lo tenga. Sí, la verdad que sí, solo puede ir hacia arriba y ahora es que los clubs inviertan en nosotras y quieran ir más allá. Supongo que a medida que os dan más medios, también os exigirán más objetivos, ¿no? No sé si a lo mejor dicen, bueno, la Culto la primera temporada estuvo muy bien, pero ahora hay que intentar subir. ¿Os hablan de eso o no? No, la verdad que no, pero ya son retos que nos ponemos nosotras, de querer mejorar, ascender y hacerlo lo mejor posible. Fíjate, yo estaba acordándome, por ejemplo, el año pasado lo vivió el Olímpico, pero lo podíais haber vivido vosotras, cuando en el nuevo Zorrilla, aquí cerquita, en Valladolid, se meten más de 8.000 espectadores. Eso da la sensación de que verdaderamente algo está cambiando. La anécdota que yo contaba, por ejemplo, del Levante, como hay niños, niñas que ya empiezan a pedir la camiseta de Alba Redondo, de María, de la Central, de las jugadoras, ¿no? En el caso de Alba, porque ha estado en la selección, ¿no? Pero Sí. que eso también quiere decir que algo está cambiando para bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, es eso, que los clubes lo vean y quieran apostar por nosotras. Nosotras fuimos hace 2 semanas a Palencia, que luego jugaba el Madrid FF y el Eibar, y la verdad que fue una experiencia impresionante. Los equipos se han ido animando, los clubes, ¿no? No es por meterme con el Madrid, Celsa, No, pero el sí. Madrid fue de los últimos en entender la importancia, y tú fíjate, la apuesta económica que ahora ha hecho el Real Madrid también por el equipo de chicas. Sí, bueno, yo creo que también al Real Madrid o equipos de alto nivel que antes no tenían equipo femenino,
han visto que va en aumento, que esto va en aumento, entonces, jolín, empezaron con un equipo ahí flojillo, pero ahora ya tienen un equipo muy bueno para competir. Quizá en ese momento el equipo más fuerte que había era el Barcelona, porque el Barcelona lleva trabajando desde los años 80 y más atrás, y entonces ya lo tienen todo muy eso y saben lo que es el fútbol. En mujeres, entonces, me gustaría que siguieran saliendo equipos. También me gustaría que dentro de esa primera división de la que siempre estamos hablando, sueldos a jugadoras, etcétera, etcétera, que no se olviden que por debajo hay mucha gente trabajando. Por ejemplo, Morgan y la Cultural, el Olímpico, y esa gente es la que realmente al final la base te va a dar jugadoras para llegar a volver a ganar una Eurocopa, un Mundial, y esa gente también hay que arrimar el hombro a ella. Claro, yo por ejemplo, Morgan, por ejemplo, en tu caso, tú evidentemente para ti el fútbol es tu hobby, pero cuando ves que hay fútbol profesional ya femenino y que ahora precisamente está un poco el tema ahí en ebullición, si hay una huelga o no la hay, porque se pide una lógica equiparación de sueldos con los chicos, ¿tú por ejemplo en tu caso llegas a plantearte el poder vivir algún día de esto? Hombre, sí me gustaría, la verdad, pero creo que podría ser un poco difícil, porque al final de momento no estamos en una categoría nacional, pero ¿por qué no? Este año, por ejemplo, ahora en la, digamos, en la posición de salida de vosotras, ¿cómo ves un poco la temporada? Lo que te decía yo, un poco ese sueño a lo mejor de ascender. Es verdad que, por ejemplo, la Cultural ahora todo está centrado en un único equipo, el año pasado había dos, ahora vosotros vais a ser un poco la referencia con ese equipo femenino. ¿Os gustaría estar ahí arriba? Sí, desde luego que sí. Creo que este año además tenemos un equipo impresionante, que podemos llegar donde queramos, y si somos un equipo y estamos juntas, sin duda podemos luchar contra quien sea. Lo que hablábamos, Celsa, de lo importante que ha sido el título de España y la emoción que ha supuesto, ahora cuando hablamos un poco de esa posibilidad de que haya una huelga en la primera división, ese todavía es un camino a recorrer, ¿no? A lograr esa equiparación salarial. Es verdad que hoy día un futbolista profesional de primera división cobra unas cantidades ingentes con un montón de ceros detrás. Yo no sé si se puede dar el salto tan grande, pero sí que la brecha se reduzca un poquito, ¿no? Yo creo que se debe de reducir y me parece muy bien por lo que están luchando, sobre todo las, como digo yo, que tienen la voz cantante, que es a las que se les oye. Pero es que, claro, luego cuando vas a exigir muchas cosas, como decía muchas veces Nadal, claro, no lleva el marketing que lleva Nadal, pues a lo mejor que una mujer en el tenis. Y en el fútbol, pues igual también pasa lo mismo, porque pasa dentro del mismo equipo. O sea, dentro del mismo equipo se asocian jugadores que les han tenido que trabajar, como yo digo, muy bien la cabeza para jugar pues al lado de un Messi y un Cristiano Ronaldo que están ganando millonadas y que yo estoy pasándome todo el partido para ponerles balones. Pero el trabajo que se está haciendo desde arriba, desde las de los equipos de arriba, que vayan a la huelga, que exijan que dentro de la federación se las tome en serio y que ellas también van a trabajar en un deporte en el que no van a tener otro trabajo más que dedicarse a eso. También se va a exigir. Pero, por ejemplo, lo que decía Celsa, en esa imagen, por ejemplo, algo sí ha cambiado cuando pensamos la cantidad de seguidores que vieron el partido de España, de la final, en las cafeterías, en los bares, como en la Vecilla, en toda la provincia, y veías a mucha gente que te reconocía que a lo mejor era la primera vez que estaban ahí pendientes de un partido femenino, y algo ya está cambiando. Ya los niños ya saben quién es no solamente Alexia, ya saben quién es Carmona, quién es Alba. Eso es importante. O vemos, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención este año cuando se presentan las nuevas equipaciones de los equipos de primera división, ya suele estar el masculino y el femenino, ¿no? Sí, es lo que debería ser, pero bueno, ahora que además la selección ha ganado, pues ya se les da otro punto de importancia que igual debería habérsele dado antes, incluso. Y luego supongo que los equipos que tienen la suerte de estar en primera división ya empiezan a haber muchos espectadores, ¿no? Hemos visto campos como el de San Mamés, como el Camp Nou, como el
como el Metropolitano, con muchísimos espectadores, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y que, bueno, también a raíz del Mundial, que ahora hay mucha más gente que sigue el fútbol femenino. Bueno, ahora hay que pedir también que se abra el reino Sí. para las chicas, ¿no? Esperemos, Celsa. sí, seguro que sí. Bueno, creo que solamente se ha jugado un partido hace algunas temporadas, el Olímpico contra el Atlético Sí. de Madrid, pero fue la Bueno, única experiencia. sí. Y lo bueno es que la gente, si tú se lo ofreces, la gente responde, ¿no? Sí, además, muchas veces que hemos ido pues, a algún evento que ha habido en el Reino, siempre miran el campo y qué grande. Sin embargo, jugaron en la Balastera y es grande de narices y ganamos el torneo. Y hicieron un buen torneo y un buen partido. Entonces, yo creo que no va a estar cerrado para que un día se pueda jugar ahí un partido. También, ya sabes, el campo de la Cultural con las heladas y todo eso sufre muchísimo. Ya el año pasado me parece que la Cultural tenían que ir a entrenar a otros campos o algo así porque no... Entonces, bueno, todo dependerá un poco de cómo esté la situación y que nos lo digan, ¿verdad, Morgan? Morgan, volviendo al tema de España, ya nos ponemos un poco serios con toda esta polémica. ¿Servirá para algo? ¿Tú te has puesto en la piel de Jenny, lo que habrá sentido, lo que habrá sufrido, todo esto que ha ocurrido tan desagradable? Tú, por ejemplo, ¿cómo lo has vivido? Pues, bueno, no sé. Yo siempre creo que he estado del lado de la historia de Jenny, porque se vio en cámaras y se vio en directo, y creo que sí que puede cambiar y espero que vaya para bien. Decía antes Presen, por ejemplo, y decía Aurora, ¿no?, que la pena es que toda esta mejora que hay en el fútbol a nivel de preparación, a nivel de las jugadoras, que también un poco los dirigentes, los que rodean todo el tema de la federación y todo esto, que, bueno, vamos a ser claros, que no haya más Rubiales en el futuro, ¿no? Sí, bueno, al final tiene que ser todo uno, por así decirlo. Ya no dividir femenino y masculino, que al final es fútbol en sí. Tú también, Celsa, te has puesto un poco en la piel de lo que haya podido sufrir Sí, bueno, yo Jenny creo... y su familia, todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y yo creo que además... Porque ahora se ha abierto un debate social, ha habido Sí. gente que ha visto a Jenny como víctima y ahora hay gente que dice, no, ahora se está aprovechando de las circunstancias para sacar tajada. Es triste, ¿no? Eso es muy triste. Luego, yo a Jenny creo que la deberían de haber protegido más. Se hablaba de... Sí, pero el problema es que si los jefes están con Rubiales... Claro, pero haberla protegido desde el entorno de ella, quiero decir, desde el sindicato de jugadoras femenino, que fueron las que actuaron, y un poco también, yo creo que en la federación no todos estarían con Rubiales. Alguno tuvo que ver lo que vimos todos. Entonces, Hombre, a mí me decepcionó un poco cuando vi, ya no seleccionador, el femenino, Jorge Vilda, pero por ejemplo De La Fuente también aplaude la intervención de Rubiales. Luego lo matizan y se arrepiente, ¿no? Pero parece como que había un cierto pero es que miedo, yo, ¿no? mira, personalmente lo del aplauso no lo entiendo, o sea, porque aplaudieron todos, todo lo que era de Jorge Vilda aplaudieron todos. Bueno, Aplaudes. me da la sensación de que ya estaban aleccionados previamente. Ese es el tema. Entonces es que tú vas a un sitio y te dicen, hay que aplaudir. Dices, bueno, ¿aplaudo o no aplaudo? Es lo mismo que decía Jenny, que yo, a lo mejor yo personalmente, yo me conozco. A mí me agarra Rubiales por la cabeza y me dice un pico y le digo, pues no, pues no. Pero según la agarro a ella, que es que no le dé tiempo ni a reaccionar. Y al final, casi ella pensó que era una broma. Yo creo que pensó que era más bien una broma. Sobre todo es la actitud de él. Yo creo que a ella habría que haberla protegido un poquito más, porque al final es que ha pasado de víctima a culpable casi. Y no lo entiendo, lo de lo que comentamos del aplauso, es que llegas ahí y te dicen que aplaudas. Yo creo que por aplaudir o por... Yo no sé, Morgan, también sí, bueno, con esto que ha pasado, ahora va a haber una seleccionadora, ¿no? O al final es lo de menos que quien entrene a un equipo femenino sea una chica o sea un chico. A lo mejor la chica puede tener más empatía, comprenderos mejor, o que no, o incluso momentos a lo mejor de vestuario que pueda estar con vosotras. No sé si eso es bueno o al final lo importante es lo que aprendas con esa persona. Sí, exacto. Yo creo que lo importante es lo que un entrenador te puede enseñar y aportar. Y sí que es verdad que si hay una entrenadora, pues igual puedes entrar más al vestuario y analizar otros temas, que si es un entrenador, pero
yo creo que si tanto entrenador como entrenadora están bien cualificados, que daría igual. Bueno, y sobre todo esa psicología, ¿no? El saber comprender a la persona, al ser humano. Una chica que a lo mejor baja su rendimiento, pues puede tener un problema personal, lo que sea, ¿no? Mira, yo por ejemplo, ni conozco a Jorge Vilda, ni conozco a Tomé, pero yo pienso que es lo que dice Morgan, o sea, lo que tienes es que estar cualificado, cualificado para ejercer ese cargo. Personalmente, como técnico, te voy a hablar, yo personalmente, como técnico, yo a Vilda no le vi mal, quitando el partido contra Japón, que tuvo ahí dudas, sobre todo en el tema de la defensa, yo no le vi mal. Y es lo que me parece un poco raro, que solo por aplaudir, o sea, vale, estabas al lado de Rubiales y demás, vale. Pero, por ejemplo, Tomé, Monse, pues, ¿por qué? A lo mejor es válida, es que nosotros tampoco hemos llegado a saber cuál era su implicación dentro de la selección. A lo mejor ella estaba uña con carne con todas las jugadoras, es que eso tampoco nosotros lo sabemos. Entonces yo creo que hay que darle un tiempo y a ver, porque, oye, como decía Aurora, Toña Is estuvo ahí. Pues claro, a lo mejor era decir, pues en vez de haber puesto a Monse, haber puesto ahora a Toña, pero bueno, no lo sabemos. Se nos va el tiempo. Lo importante, y queremos quedarnos con esa idea, ¿no?, de que esto haya servido para mejorar el fútbol femenino. Morgan, gracias por estar con nosotros. Gracias. Celsa, por cierto, que no se me olvide, día 28, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, Alfonso V, a las 7 de la tarde, el libro Con tu historia real, de Beatriz Abad. Sí, ahí estaremos. ¿Ahí cuentas muchos secretos o no? Muchísimos. Tengo además la suerte de contar dentro del libro, entrenadores, algunas palabras de nuestro, o sea, para mí fue Llamazares, y no Llamazares, Felipe, el que fue jugador de la Cultura, el hombre, jolín, no me acuerdo el nombre ahora. Y de entrenadores que también hacen ahí unos apuntes, y bueno, espero que a la gente le guste, porque no solo se habla de fútbol. Bueno, pues seguro, eso es lo importante, las historias humanas que rodean a este deporte que tanto nos gusta. Félix Llamazares. Félix Llamazares, bueno, pues sí, con Félix, el padre además, ¿no?, que nos dejó el año pasado y hace ahí un apunte que sacamos de un periódico. Bueno, pues fenomenal. Gracias, Celsa, gracias, Morgan. Nos vemos prontito, Jesús, en el terreno de juego. Nosotros la próxima semana más temas de interés, de debate aquí en el tiempo de Analízale en la 8.